Buenos días. El papel que tiene el radiólogo en el manejo pues, de la enfermedad inflamatoria intestinal se da principalmente porque es un compromiso transmural, o sea, como nos mostraba Juan Ricardo, el doctor, los endoscopistas pueden ver muy bien la luz, la mucosa, pero no pueden ir más allá de la pared intestinal. Afortunadamente, los diferentes métodos radiológicos nos permiten ver más allá de eso. Bueno, los objetivos básicamente es describir los diferentes métodos de imagen para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, establecer un enfoque diagnóstico de acuerdo a las fortalezas y debilidades de cada técnica, cuidado respecto a la radiación, hallazgos agudos, crónicos y las complicaciones, y describir las imágenes de resonancia actuales para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, como ya lo hemos visto en el transcurso de la mañana, el diagnóstico de la enfermedad de Crohn está basado en una combinación de hallazgos histológicos, endoscópicos, radiológicos y bioquímicos, y no existe una prueba de referencia estándar. La colitis ulcerativa, por el contrario, pues el diagnóstico es fundamentalmente endoscópico e histológico. Siempre que evaluamos la enfermedad de Crohn desde el punto de vista de imagen, tratamos de establecer, de acuerdo a los fenotipos de Viena y Montreal, clasificarla en una enfermedad estenosante, no penetrante, es decir, una enfermedad inflamatoria activa, una enfermedad estenosante, un compromiso crónico, fibroestenosante, penetrante cuando ya observamos senos, fístulas o formación de abscesos, o cuando hay un compromiso perianal. El diagnóstico ideal, el método diagnóstico ideal, nos preguntamos siempre cuál es el mejor método diagnóstico, el que más nos puede aportar, pues buscamos siempre que sea de bajo precio, que permita la valoración de toda la longitud del intestino delgado, compromiso en enfermedad de Crohn del 85%, que permita evaluar la pared intestinal y el compromiso extraintestinal, es importante, que nos permita ver la serosa y los órganos adyacentes, y que nos permita cuantificar y o cualificar la actividad de la enfermedad, y que tenga poca o ninguna radiación. Se le exige demasiado al método pues, para que sea un método ideal. Usualmente es más la combinación de los métodos que un solo examen. Sin embargo, en la actualidad se está imponiendo mucho, por aproximarse a esto, la imagen de resonancia magnética, como lo vamos a ver enseguida. La tomografía tiene pues la desventaja de la radiación ionizante, y que los pacientes con esta patología usualmente son pacientes que empiezan su enfermedad en una edad temprana, de 20 y 30% a los 20 años. Muchos van a requerir múltiples exámenes diagnósticos, entonces sí, debemos pensar en qué método debe ser para bajar la dosis de radiación, puesto que la radiación acumulada puede ser significativa en este grupo de pacientes. Una tomografía lleva una dosis efectiva de 6 a 8 milisieverts con técnicas de baja dosis. Actualmente los equipos permiten obtener bajas dosis de radiación, es decir, el equipo, cuando de acuerdo al peso del paciente, de acuerdo al órgano que esté evaluando, él baja la dosis de radiación automáticamente, y es un gran logro que se ha obtenido pues, para lograr este objetivo, que es bajar la dosis de radiación. Hay órganos más sensibles que otros, hematopoyéticos, reproductivos, gastrointestinal. Esta es una gráfica donde simplemente nos aproximamos la radiografía de abdomen, la dosis de radiación en milisieverts. Esto equivale a una radiografía, esta es la equivalencia que vamos a mirar. En una tomografía de abdomen, esto es una publicación del 2008, no he visto publicaciones más recientes, pero en la actualidad uno pudiera decir que esta dosis está bajada a la mitad. O sea, en esta época una tomografía equivalía a 40 radiografías de abdomen, una tomografía. Actualmente también pues, da más radiación que la radiografía de abdomen, pero equivale a la mitad de la radiación. Tenemos otros métodos, que es el ultrasonido y la resonancia, que no tienen radiación ionizante, entonces pueden ser utilizados con tranquilidad y sin temor en los diferentes grupos de edad de los pacientes. Los métodos diagnósticos que tenemos: tránsito intestinal, ultrasonido, medicina nuclear, y voy a hacer énfasis en la tomografía y la resonancia. Voy a pasar muy rápidamente los otros dos. El tránsito intestinal, su fundamento es que es un método de diagnóstico muy accesible, ¿cierto? Que tiene una baja dosis de radiación, y que un tránsito intestinal normal tiene una especificidad y sensibilidad del 95% para el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Uno pudiera decir un tránsito intestinal normal
casi que puede excluir la posibilidad de que el paciente tenga enfermedad de Crohn. O sea, pudiera o no potencialmente estar tranquilo frente a ese diagnóstico. Aquí tenemos algunas imágenes que podemos correlacionarlas con lo que el doctor Juan Ricardo nos mostró. Aquí estas imágenes que se ven de refuerzo son lo que llamamos las ulceraciones. Aquí se ve pues en mayor detalle lo que es el patrón empedrado y el segmento estenótico. Si vemos, comparamos los calibres, hay evidentemente un compromiso estenosante del ilion terminal con dilatación proximal en un paciente con una enfermedad de Crohn. Este es un paciente con una enfermedad de Crohn crónica, con un componente estenótico muy importante. Si ustedes recuerdan, cuando se estudia enfermedad de Crohn se habla de que alrededor del compromiso estenosante hay proliferación grasa, lo que describen como creeping fat, y obviamente esto hace que las asas se desplazan. Aquí vemos un segmento estenótico significativo y las asas intestinales adyacentes desplazadas. La medicina nuclear prácticamente no se usa pues, para este diagnóstico, sin embargo, puede dar información. Un estudio normal hace la presencia de enfermedad inflamatoria muy improbable, tiene un alto valor predictivo negativo para la enfermedad. El PET-CT, que está pues, muy de moda para muchas cosas y es pobremente específico para evaluar la actividad de la enfermedad, puesto que cualquier proceso inflamatorio pudiera potencialmente dar positivo. Aquí vemos simplemente una imagen tomada de la literatura donde se observa una captación intensa del radiotrazador en topografía del ilion terminal en un paciente con enfermedad de Crohn. El ultrasonido es un método que es aparentemente muy atractivo porque tiene muchas ventajas, no tiene radiación ionizante, es económico, es accesible y nos permite evaluar la pared intestinal. O sea, en nuestro medio, no se usa con mucha frecuencia porque somos más orientados hacia usar la tomografía y la resonancia, pero potencialmente como seguimiento y en algunos casos como para valoración inicial puede tener utilidad. ¿Utilidad en qué segmentos? Ilion terminal, colon ascendente, descendente y sigmoides. Es ideal en niños porque evita en algunas ocasiones la anestesia para la resonancia magnética. ¿Qué problema tiene? Que esos pacientes que van para ese posible diagnóstico tienen abundante gas y en muchas ocasiones pueden ser obesos. Entonces, como saben todos, la grasa y el gas son malos transmisores del sonido y por lo tanto no son buenos, no son amigos del ultrasonido. Entonces, en muchas ocasiones pues terminan, a pesar del ultrasonido, en otros métodos diagnósticos por las dificultades técnicas. Es operador dependiente, entonces yo creo que el ultrasonido puede ser útil en pacientes con un hábito corporal adecuado y especialmente para el seguimiento. Cuando ya tenemos un diagnóstico y queremos ver cómo está la pared intestinal, su engrosamiento, cómo ha evolucionado, pudiera tener potencialmente utilidad para esto. La indicación del ultrasonido, como les decía, pues principalmente el seguimiento de la enfermedad. Aquí vemos, esta es una imagen sí tomada de la literatura, pero esta es una imagen de un paciente propio donde se observa, simplemente es como para equiparar lo que vemos en la tomografía y lo que vemos en el ultrasonido. En la tomografía, en un compromiso inflamatorio agudo, vemos el compromiso transmural, o sea, se observa el compromiso de la pared intestinal total, o sea, se observa la mucosa que está realzando, la submucosa que está hipoatenuante y la muscular propia y la serosa que se ven también realzando. Eso es la imagen tomográfica y este es el símil ultrasonográfico donde vemos esto, que es el aumento en la ecogenicidad, que en este caso es por aire, pero también se observa otro aumento en la ecogenicidad un poquito más lateral, posiblemente por la mucosa, pero lo importante es que se ve un intenso engrosamiento de la pared intestinal y cambios, proliferación grasa pues alrededor de la pared. Aquí vemos también una imagen tomada de la literatura donde se observa el aumento en el realce con el Doppler. Son hallazgos que potencialmente nos pueden ayudar, nos pueden dar una luz frente al posible diagnóstico del paciente. La tomografía tiene diferentes ventajas. Como saben, el intestino delgado es muy largo y esa capacidad multiplanar nos permite valorarlo prácticamente en su totalidad. Tiene la posibilidad de elaboración extraintestinal, detección de abscesos y fístulas. Cuando mandamos una tomografía multidetectores en un paciente con dolor abdominal, que son la mayoría de los casos que les voy a mostrar o les he mostrado, se manda por esa razón, dolor abdominal. Muchas veces no hay una sospecha clínica inicial de esto, pues porque es una sospecha difícil de tener desde el inicio, desde antes del diagnóstico. No hay pérdida, o sea, se puede mandar y siempre la tomografía nos va a aportar algo adicional. ¿Qué desventajas tiene? Tiene pues la de la radiación ionizante.
pero las nuevas técnicas de reconstrucción, como les decía, disminuyen la radiación. Es útil especialmente en el diagnóstico inicial, pero debemos tener precaución en el seguimiento con este método. Tiene una utilidad importante cuando se quiere valorar un paciente con una cápsula endoscópica. Si ustedes ven, este fue un caso donde tenía pues diferentes consultas por dolor abdominal, sangre oculta, etcétera, pero se le inició con la cápsula endoscópica sin antes tener la precaución de establecer si había un engrosamiento de asas y si había algún segmento estenótico que pudiera potencialmente causar un atrapamiento o una retención de la cápsula endoscópica en el tubo digestivo. El paciente obviamente terminó en un procedimiento quirúrgico. La tomografía requiere medio de contraste oral y venoso. Tenemos dos formas, enterotomografía o enteroclisis. En el diagnóstico inicial es una tomografía usual, pero a veces cuando se sospecha patología específica del intestino se manda la enterotomografía o enteroclisis. ¿Qué ventaja tiene la una o la otra? Básicamente es fácil de realizar y es bien tolerado. ¿Qué desventaja tiene? Que tiene una distensión intestinal variable, porque es el peristaltismo el que hace el progreso del medio de contraste. Eso hace que no sea útil para hacer específicamente diagnósticos de estenosis, oclusión o suboclusión. La enteroclisis por tomografía tiene la ventaja de que tiene una mejor distensión intestinal, porque es una distensión controlada. Pasamos la sonda por enteroclisis e inmediatamente empezamos la inyección del medio de contraste que queramos utilizar, y eso nos permite tener una mayor distensión del intestino y por lo tanto mejores diagnósticos se pueden hacer de esta manera. Aquí vemos, estos son dos métodos, la enterotomografía o la enteroclisis. Aquí vemos la sonda de la enteroclisis, simplemente se le dio el contraste oral al paciente, vemos gran parte se queda acumulado en el estómago y posteriormente vemos la diferencia en la distensión. Esa diferencia en la distensión marca también una diferencia en el diagnóstico y en la facilidad para el diagnóstico. Entonces, aunque se puede utilizar alguna de las dos, les comento que la enteroclisis pues da la posibilidad de ver mejor la parte de mejor distensión y por lo tanto las estenosis pueden ser más adecuadas. ¿Cómo podemos diferenciar una inflamación aguda y una crónica por medio de la tomografía? Básicamente hay un aumento del realce y vasos dilatados, que es el signo del peine, es un excelente indicador de actividad. También el engrosamiento y la estratificación de las paredes intestinales y los cambios en la señal en la atenuación de la grasa perientérica y adenopatías regionales. Todos son signos de un evento agudo, o sea, de un evento de una inflamación activa. Aquí vemos, vemos el engrosamiento de la pared intestinal y esto es lo que llaman el signo del peine, o sea, los vasos que están llegando al segmento comprometido se ven algo más ingurgitados y obviamente es un indicador, como les mencionaba, que es muy adecuado de actividad. Aquí vemos de pronto otro, este es un caso muy reciente, un paciente joven de 25 años donde consulta por dolor abdominal, múltiples episodios de dolor abdominal, característicamente como decía el doctor inicial, la apendicectomía, este fue un paciente que ya había sido apendicectomizado porque había tenido múltiples consultas por el dolor. Obviamente se le hizo en este caso la tomografía y ya el paciente tenía la apendicectomía, se le hizo la tomografía y vemos cómo hay un engrosamiento muy importante de la pared intestinal y este es el signo del peine, la ingurgitación de los vasos, y en las otras imágenes que no les tengo se venían las adenopatías, etcétera. Se hizo el diagnóstico tomográfico de enfermedad de Crohn que posteriormente fue confirmado endoscópica e histológicamente. Otro paciente, este paciente tenía un compromiso más del yeyuno y se observa el engrosamiento también del intestino, los vasos dilatados, y estas sí son las adenopatías. Ven estas imágenes nodulares mesentéricas cerca de la intestinal comprometida que correspondía a un paciente con una enfermedad de Crohn. ¿Cómo podemos diferenciar? Entonces esos son los elementos para ver inflamación aguda. Ahora, ¿cómo podemos ver la inflamación crónica y las complicaciones? Pues obviamente la cronosidad implica estenosis, engrosamiento homogéneo. Ya no hay un engrosamiento donde podemos diferenciar las capas, sino que todo se ve engrosado de la misma atenuación, abscesos y fístulas o enfermedad perianal. Aquí vemos la diferencia, se ve esta asa intestinal se ve engrosada
pero no se logra diferenciar las capas como lo pudiéramos hacer en un paciente que tiene una enfermedad crónica y un paciente con una enfermedad aguda. Aquí vemos la formación de fístulas y abscesos. Esta es una perforación en un paciente con enfermedad de Crohn, donde se observa una colección y la presencia de aire vesical indicando una fístula enterovesical. Las fístulas en los pacientes con enfermedad de Crohn son complejas, son usualmente, pueden comprometer diferentes asas. Aquí vemos la imagen en trébol, que es en algunas ocasiones descrita, y la imagen por tránsito intestinal, donde se observa la comunicación entre diferentes asas intestinales con retracción de las mismas, indicando pues un compromiso fistuloso, que es una enfermedad crónica. La resonancia magnética, entonces ya dejamos el tránsito normal, el usual, el tránsito con medio de contraste varitado, el ultrasonido, la gamografía, la tomografía, con todas las utilidades que tiene pues, en el evento agudo, y ahora vamos a la resonancia. ¿Cuál es la principal razón para la resonancia? Es evitar la radiación, principalmente en pacientes jóvenes que requieren exámenes repetitivos. Hay diferentes formas de hacerlo, la técnica, pero no me voy a detener mucho en esto en aras del tiempo. Hay secuencias de difusión que nos permite detectar la inflamación activa aún sin el medio de contraste. Y actualmente la resonancia es la modalidad de elección para la enfermedad periodontal y es superior a los diferentes métodos. Frente a eso pues no hay ninguna duda. Igual que la tomografía, ambos evalúan enfermedad transmural, complicaciones intraperitoneales y extraluminales, multiplanaridad en ambos la tienen, sensibilidad similar en la literatura. Desventajas: tomografía, radiación, exposición al medio de contraste iodado, que pueden ser en muchas ocasiones nefrotóxico, o no en muchas, en algunas ocasiones, en escasas ocasiones, pero puede tener nefrotoxicidad. O sea, no es, cuando utilizamos el iodo no es que sea no, es muy poquito, pero está el riesgo, listo. Y la resonancia es el costo y el tiempo principalmente, pero es un método excelente para el seguimiento de los pacientes con enfermedad de Crohn. También lo podemos hacer por enterografía o por enteroclisis. Usualmente lo hacemos por enterografía y permite igualmente ver las complicaciones como estenosis, abscesos, obstrucción, y una especificidad y sensibilidad del 75-85% para el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Aquí vemos un paciente, una enterografía por resonancia, donde se observa el segmento estenótico del ilion terminal. Ustedes ven la pared intestinal del yeyuno, por ejemplo, la logramos definir, pero cuando vamos al ilion ya logramos ver que hay un engrosamiento muy significativo. Y cuando le colocamos medio de contraste vemos que hay un intenso realce de este segmento que está comprometido, ya los vasos se alcanzan a ver algo más dilatados y obviamente mayor realce de la mucosa, indicando un compromiso inflamatorio activo. Igualmente, características similares, la estratificación de la pared intestinal, el realce muy significativo con el gadolíneo, indicando un compromiso inflamatorio activo. Aquí vemos un caso más reciente donde se observa también un engrosamiento de la pared, pero aquí ya vemos las adenopatías, o sea, los hallazgos de la tomografía y la resonancia son similares, diferentes formas de verlos, pero son similares. Las ventajas y las desventajas pues ya se las mencioné. Este es un Crohn rectal, ustedes ven, es un compromiso principalmente inflamatorio, donde se observan adenopatías también perirectales, los vasos, la prominencia de estos vasos y los cambios inflamatorios importantes, además de la estratificación, fue lo que nos permitió diferenciarlo de un carcinoma anorrectal, puesto que los hallazgos pudieran ser muy similares, y posteriormente el diagnóstico fue un compromiso por enfermedad de Crohn. Este es un paciente, estas son imágenes, un paciente que tuve la oportunidad de hacerle seguimiento, donde vemos que una secuencia nueva es la difusión. La difusión pues nos permite verlos, usualmente fue creada para tumores, pero para la inflamación también se ha utilizado, y lo que vemos es un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria activa. Se ve hiperintenso en esta secuencia de difusión, y en esto que conocemos como el mapa de ADC o el coeficiente de difusión aparente se observa que hay hipointensidad. Estos dos eventos indican que hay restricción de la difusión tisular e indica actividad inflamatoria. Y aquí vemos cómo hay un realce intenso posterior a la administración del medio de contraste.
Ese es otro paciente que igualmente tiene enfermedad de Crohn, pero ya es un compromiso crónico. Si ustedes ven ahí proliferación grasa alrededor y no se logra definir, delimitar las diferentes capas, y en la difusión vemos que no hay hipointensidad en el mapa de ADC, ni tanta hiperintensidad en este como si en la otra. Aquí podemos comparar los dos, un compromiso inflamatorio agudo, un compromiso estenosante crónico, y vemos cómo aquí hay caída de la señal en este mapa de ADC, en cambio en este que es un compromiso crónico, no hay esa caída de la intensidad de señal y nos indica que es un compromiso crónico y que muy seguramente la actividad es mínima o no existe actividad. Otros hallazgos que podemos ver, por ejemplo, un paciente con un seguimiento de Crohn rectal, donde se observan pseudopólipos inflamatorios y la proliferación grasa alrededor, con un componente también, una disminución importante en el calibre del recto. Entonces, ¿qué debemos esperar? ¿Qué debe esperar el médico tratante de un informe radiológico para la enfermedad de Crohn? Usualmente indicación, o sea, que esté claro por qué se hizo el examen, las características técnicas del estudio, los hallazgos intestinales, o sea, el grosor de la pared, tipo de realce, si hay o no hay obstrucción, compromiso transmural, evidencia de estenosis, fístulas, abscesos, etc. Y algunos hallazgos adicionales que pueden estar también presentes en los pacientes con enfermedad inflamatoria, como es la sucroileitis, la colangitis esclerosante primaria, nefrolitiasis, colelitiasis, etc. Y en la conclusión, en lo posible, debe responder a la pregunta clínica y clasificar fenotípicamente la enfermedad. Entonces, en resumen, espero que no me haya pasado mucho del tiempo, con la tomografía no hay pérdida, o sea, siempre nos va a aportar algo. La resonancia es el mejor método para seguimiento, no tiene radiación, evaluación transmural y detecta complicaciones. Y frente a la radiación debemos tener respeto, pero no miedo, o sea, usualmente los beneficios son mejores, son superiores al riesgo de la radiación. Muchas gracias a todos por la